Durante su mensaje también habló acerca de los logros de la Constitución de la Ciudad de México y algunos también estrategias y programas. Vamos a escucharlo. La consolidación de una capital social plasmada en gran medida en la primera Constitución de la Ciudad de México forma parte de los logros que se han registrado a lo largo de 5 años en la actual administración. Así lo señaló el jefe de gobierno al rendir su 5º informe de gobierno en la Asamblea Legislativa, recinto en donde dejó claro que seguirá trabajando en beneficio de la ciudadanía. Sin dogmas ni rencores, con apertura seguiré sirviendo a la gente. Así he buscado la consolidación de una ciudad más fuerte, una ciudad que resista a las transiciones turbulentas, que se ajuste a la realidad que marcan los tiempos y sobre todo a las necesidades de su población. Tras escuchar el posicionamiento de las fracciones parlamentarias, el mandatario capitalino destacó los avances que ha tenido la capital del país en varios rubros, destacando lo hecho en materia domiciliaria, con los programas El Médico en tu Casa y Abogado en tu Casa. De puerta en puerta, en 3 años de operación, hemos logrado llevar la atención médica a más de 3 millones de hogares en la capital del país. Hemos dado consulta y control periódico a más de 267,000 personas, entre adultos mayores, enfermos postrados y mujeres embarazadas sin control prenatal. Actualmente se replica en 14 entidades del país, 17 ciudades en el mundo y 13 países colaboran para replicarlo, mientras que con Abogado en tu Casa se han entregado 100,000 escrituras, 400,000 actas de nacimiento, 22,000 testamentos y 1,500 registros de matrimonio. En seguridad. Cuando tomé el cargo en 2012, en la ciudad se cometían poco menos de 48,430 delitos de alto impacto. Al cierre de 2016 se tienen registrados 28,100 hechos delictivos. En el periodo 2000-2006, la ciudad mantuvo un promedio de 179 delitos diarios. Del 2006 al 2012, un promedio de 158 por día. Y hoy existen 91.8, resaltó Mancera Espinosa. Otro de los rubros que resaltó en este 5º informe fue el de la movilidad, el cambio de visión que pasó de privilegiar el uso del automóvil a la prioridad para el peatón y ciclista. Movilidad sustentable también con Ecobici, uno de los sistemas de bicicletas públicas más importantes del mundo, que gracias a este gobierno hoy registra más de 43 millones de viajes realizados por más de 255,000 usuarios. Entre otros avances en materia social, los cuales, señaló, seguirán siendo motor de impulso para el desarrollo de la ciudad. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.